Gracias, doctora. Bienvenida a esta entrevista de el curso de acción psicosocial en contexto jurídico. Mi nombre es Yamily Guerrero Leal, junto con mi compañera Chirley y pues las compañeras que en el momento no pueden estar con nosotros, pero pues estamos aquí presentes y ellas nos ayudarán con el análisis de estas preguntas y respuestas. Inicialmente quiero indicarle y proporcionarle cuál es el objetivo de la entrevista. Entonces, Ok, dame sí, un señora. segundo. Bueno, el objetivo como tal, no lo encuentro ahora acá. Bueno, con el fin de que pues la presente objetivo es comprender las experiencias y los desafíos prácticos que enfrenta un profesional en el campo de la psicología jurídica. Previamente, su merced ya leyó el consentimiento informado, donde pues nos indica que la confidencialidad es la información que proporcione será tratada de manera confidencial, que los datos obtenidos serán utilizados únicamente con fines de investigación y académicos que no se divulgarán y que permiten pues la identificación y la autorización previa de su merced. La participación es voluntaria y le agradecemos inmensamente por el espacio que está compartiendo con nosotros y su tiempo para poder responder esas preguntas. Bueno, inicialmente, doctora, pues el objetivo, como le decía, es reconocer al psicólogo en los procesos judiciales, en la intervención de los casos de violencia, en el trabajo con las comunidades en el marco de protección de los derechos y por medio de esta entrevista, pues vamos a realizar primero en el ámbito de su trayectoria profesional. Entonces, como primera pregunta, ¿cómo comenzó su carrera en este campo? ¿Puede contarnos su formación para ejercer psicología jurídica? Bueno, muy buenas noches. Primero que todo, pues agradecerles a ustedes por el espacio. Mi nombre es Jessica Paola Jiménez Orozco. Yo soy psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, especialista en psicología jurídica y forense de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Como profesional tengo 9 años de experiencia en el área de psicología y como especialista tengo 8 años. Mi trayectoria en el área jurídica y forense inició en la Fiscalía General de la Nación de Bogotá. Tuve la fortuna de hacer mis prácticas profesionales allí porque gané un concurso. El concurso eran para 2 estudiantes de la universidad y fui una de ellas, una privilegiada. Inicié ahí a tener contacto con todo el tema jurídico y pues gracias a mi desempeño me quedé ahí laborando durante un año. Trabajé en el CAIBAS, en el CABIF, que es el Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual y Maltrato Intrafamiliar. Posterior a ello, me vine para el departamento de Arauca, inicié trabajando con la UAESA en proyectos relacionados a temas de restitución de derechos, psicología comunitaria, y viajaba cada 15 días a mi especialización. Entonces, al año ya, gracias a Dios, fue especialista. Desde que me gradué, me he desempeñado como perito forense independiente. ¿Por qué? Porque pues en el tiempo que trabajé en la fiscalía, la verdad no me gustó trabajar para el Estado porque había muchas falencias a nivel ético Sí, y a nivel procedimental, pues sentía que no cumplía con mi ética profesional, entonces decidí trabajar como independiente. Siempre he trabajado como independiente en el área forense. En ocasiones me ha contratado la fiscalía, pero como independiente a apoyarles en algunas entrevistas. Mi experiencia en el campo es relacionada a temas de abuso sexual, maltrato intrafamiliar. También he intervenido en procesos de homicidios, porte y tráfico de estupefacientes, dependiendo del caso, porque pues un psicólogo forense o jurídico puede intervenir en cualquier situación que requieran de pronto eh, una el evaluación servicio. psicológica. Sí. Ujú. Y pues Ok. adicional a eso, siempre ha estado a la par pues con instituciones. Después que trabajé con la OAESA, trabajé mucho tiempo con la nueva APS
en temas clínicos, también tengo experiencia en el área clínica. Y posterior ya llevo 3 años trabajando con ICF, con operadores del ICF en todo el tema de infancia y familia. Esa es como mi Ah, ok. experiencia. Ujú. Bueno, listo, gracias, Doc. Como siguiente pregunta, pues tenemos cuál ha sido su experiencia más significativa trabajando en este campo del área jurídica. Sí. Bueno, yo creo que una de las experiencias más significativas fue eh, en el área de abuso sexual, cuando trabajé en el CAIBAS, porque de verdad que pues es muy impactante y transformador cuando uno eh, ayuda a restituir los derechos de los menores que son víctimas de abuso, ¿sí? Conocer sus historias, son temas bastante delicados, complejos, porque a veces quienes los abusan son sus padres, sus mismos padres, su mamá es la cómplice, ¿sí? Entonces eso es muy gratificante, pues aportarle a las vidas de estos niños, aportarle a nuestra sociedad, eh, desde, digamos, desde el campo de la psicología, ¿sí? Es muy satisfactorio como persona y como profesional ayudar a que estos niños se Ujú. sientan mejor, a que estos niños pues puedan hacer un duelo, trabajen sus heridas, porque pues es un tema bastante complejo que tiene secuelas para toda la vida. Sí, yo De pienso que eso acompañamiento. es uno de los procesos más bonitos, por poderles brindar a ellos un acompañamiento, poderles brindar a ellos de pronto una escucha, ¿sí? Y pues Ujú. también algo significativo para mí es ser perito, porque es un reto personal. Yo siempre soñé con ser perito forense, con intervenir en audiencias y creo que lo he hecho, creo, me siento orgullosa de eso porque muy pocas personas ejercen por el tema de la complejidad a nivel jurídico, por el desgaste, porque eso es bastante, digamos, jurídicamente bastante desgastante porque tiene muchas implicaciones. Y yo desde que me gradué como forense, yo me he presentado en audiencias, entonces eso también ha sido como algo que a mí me ha generado como satisfacción y trabajar en ese área también impacta mucho, es humanizar eh, lo jurídico, que lo jurídico es muy legal, que lo jurídico es muy normativo, que lo jurídico es muy inhumano. Entonces, para mí eso ha sido gratificante poder psicoeducar a abogados, psicoeducar a jueces, a fiscales en los que ellos no les importaba de pronto la parte emocional de un usuario o no sé, su comportamiento, ¿sí? Entonces eso para mí también ha sido bastante Ok. Bien, importante. doctora. Y bueno, en cuanto a cuál es el campo o los campos de la psicología jurídica en el que en el que actualmente pues desempeña, su merced decía que perito, ¿cierto? Forense, sí señora. En psicología jurídica, cuando se dice forense, deviene del forum, ¿sí? Que es ir a audiencia. Yo me Ah, ok. desempeño más en ese área. Y de todas formas, por ejemplo, cuando tenemos a veces casos que la persona está privada de la libertad, pues yo debo ir a todo el tema, pues también conozco todo el tema penitenciario, porque pues yo voy a estaciones de policía, a cárceles, a veces a hacer entrevistas, ya sea en Arauca, ya sea en Arauquita, yo trabajo en todo el departamento. En Ah, Arauca, pues ok. solo contamos con una cárcel, entonces muchas veces las personas están privadas Ujú. de la libertad en las estaciones de policía de Tame, Arauquita, de Saravena, y pues también uno tiene que tener conocimiento al respecto, cómo funciona la parte penitenciaria, también cuando participo en procesos de conciliación, toda la parte derecho de familia, entonces la psicología jurídica es muy amplia, pero como tal me desempeño Ujú. más en el área forense. Ah, ok, sí, doctora. Bien, ¿y puedes compartir un caso donde su intervención de pronto haya tenido un impacto en este contexto jurídico? Sí, sobre todo cuando, por ejemplo, hay 3 casos en los que la psicología forense impacta de una manera bastante fuerte, digo yo. Cuando una persona está privada de la libertad y tiene una condición a nivel mental, ¿sí? Porque hay muchas personas que, por ejemplo, cometen delitos, pero son personas que tienen algún diagnóstico clínico, por ejemplo, una esquizofrenia, un trastorno bipolar, entonces de pronto en su fase de ira pudieron agredir o matar a alguien.
Entonces, usted interviene para lograr que esa persona pues tenga unos derechos humanos, claro que la persona pues también de pronto afectó a otros, pero no es la condición, no es la forma de esa persona pues pagar porque es una persona que necesita una ayuda, que lo hizo fue porque de pronto no tuvo la atención, no tenía sus fármacos, ¿sí? Entonces, esas Ujú, personas, uno mediante un informe pericial le demuestra al juez que esa persona tiene que estar en un lugar donde le brinden una atención a nivel mental. Otro ah, importantísimo cuando hay falsas acusaciones de abuso sexual que ocurren muy a menudo. ¿Por qué? Porque, sí. digamos, a veces terminan en malos términos las relaciones, entonces hay hijastros de por medio, entonces por venganza dicen que el padrastro los abusó y son personas inocentes. Entonces se hace un informe pericial donde a través de una serie de pruebas psicológicas, de análisis de credibilidad de testimonio, se demuestra que no es cierto, que la persona pues que está allí es inocente y que se trata pues de pronto de una influencia a nivel familiar. Entonces imagínate poder lograr la libertad de alguien inocente que ya lo estaban procesando y lo podrían condenar. Y eso también Ujú, es muy importante. Y en la otra parte que a veces también se interviene es, por ejemplo, cuando condenan a las personas eh, por tráfico de estupefacientes y son de pronto personas consumidoras, ¿sí? Entonces tienen ujú, su dosis personal, entonces también se puede demostrar que lo que tiene es una problemática a nivel de consumo, que es una persona que necesita ayuda y que no está traficando ningún tipo de droga, ¿sí? Entonces sí, realmente es bastante, pues, en los casitos donde uno dice que así puede intervenir. se puede intervenir, sí. Bueno, Dot, buenas noches. Continuando con esta entrevista que usted nos está permitiendo, voy con la segunda pregunta que tiene que ver con la relación de la psicología jurídica y la acción psicosocial. Entonces, Ujú. la primera ítem dicen, desde su experiencia, ¿cómo se integran las acciones psicosociales en los contextos jurídicos en los que ha trabajado? Bueno, por ejemplo, nosotros en ICBF, que yo creía que es como la institución donde se integran, ¿sí? Trabajamos con familias, ¿sí? Entonces son contextos comunitarios, sociales, tenemos varios programas de olla comunitaria, tenemos la modalidad campesina que trabajamos pues en los barrios, en las comunas de nuestro municipio. Tenemos rutas de atención, ¿sí? Entonces, todo el tema jurídico debe tener una ruta de atención interna, es decir, si nosotros se nos presenta un caso de abuso, de maltrato intrafamiliar, ¿sí? Tenemos que articular con las diferentes instituciones, ¿sí? Fiscalía General de la Nación, Comisaría de Familia, ICBF, ¿sí? Entonces, estamos en constante comunicación. Digamos, el comportamiento humano cuando estamos en un estado social de derecho como es Colombia, va muy de la mano lo social con lo jurídico, siempre, ¿sí? Porque mi comportamiento tiene una consecuencia, ¿cierto? Ujú. Y esa Sí. consecuencia es a nivel jurídico y a nivel social. Si yo como, ¿qué daño estoy generando en mi sociedad? Pero a partir también de ese comportamiento, ¿tengo yo una repercusión, un castigo o tengo yo una recompensa? ¿Sí? Entonces, Ujú, siempre en comunidad, nosotros a las familias las psicoeducamos, les enseñamos todos los procesos para activar ruta. Siempre en las instituciones se hacen reuniones, esto se hace cada 3 meses, donde nos reunimos todas las entidades, donde se actualizan las rutas, donde se evalúan, nosotros tenemos unas estadísticas de cuántos casos se han reportado, ¿sí? Ya sea en diferentes instituciones. Y la ruta de atención pues en el municipio de Saravena, ante esas situaciones, pues contamos con el Hospital del Saray, que allí es donde se inicia la ruta, por ejemplo, en caso de abuso sexual, en caso de maltrato intrafamiliar, y eso se llega en común acuerdo, ¿sí? Por ejemplo, en otras instituciones ya, en otras ciudades ya hay otras instituciones como el CAIBAS y el CABIF. Acá en Saravena, en común acuerdo, se decidió que la primera ruta de atención iba a ser el Hospital de Sarare porque allá se cuenta con una atención integral tanto física como en salud mental, ¿sí? ujú, Entonces, teniendo esas rutas de atención ya establecidas cada vez que haya una situación en la parte social comunitaria,
jurídicamente, ya entramos a otro tipo de psicología, ya es un tema de orientación donde se hace acompañamiento a la víctima, donde se busca medida de protección para la víctima, ya sea un menor de edad, o sea, una adulta, ya puede ser una mamá o puede ser un papá víctima de maltrato, ¿sí? De esa forma, pues se articula casi siempre o se trabaja de la mano lo social con lo jurídico. Ya si nos vamos al lado si nos vamos al tema eh, social en la parte forense o penitenciaria, ya es diferente, porque allá sí se llamaría como reinserción a la sociedad, ¿sí? O sea, darle la oportunidad a esas personas, de pronto socialmente, de cumplir también un rol interno allá en las cárceles. Allá manejan todo el tema de programas donde ellos pueden, no sé, coser, donde ellos pueden cocinar, donde ellos pueden, sí, ya es diferente, cambia como el campo, entonces cambia también como la parte social y lo jurídico. Entonces, ¿qué hace el Estado? Lo que hace es una negociación con ellos y de acuerdo al comportamiento, o si ellos están estudiando allá o si ellos están haciendo algo, a veces le reducen la pena. Y nosotros como psicólogos, pues también empezamos a crear unas políticas, ¿sí? De comportamiento, evaluar, digamos, esas situaciones, pues para poder generar, digamos, como una transformación en el comportamiento, en los Ujú. comportamientos. No, es una integración muy extensa, realmente. Sí. La Ajá, siguiente pregunta dice, ¿perdón? sí, o sea, cuando uno estudia psicología al principio, uno de pronto dice, me voy a inclinar por este área, ¿sí? Pero yo siempre he dicho que un psicólogo siempre termina trabajando todas las áreas, incluso, por ejemplo, cuando somos clínicos, cuando estamos en el área clínica también a veces nos toca activar rutas, entonces nos involucramos en lo jurídico, o quizás nos toca ir a la comunidad porque pues se nos presentó una emergencia y allá en la comunidad tenemos que prestar un servicio, entonces terminamos haciendo comunitaria, ¿sí? Entonces realmente pues todo se entrelaza y yo pienso que a medida que uno va adquiriendo experiencia, va adquiriendo también conocimiento en todas las áreas, ¿sí? No, claro, uno tiene un fuerte, pero yo pienso que la psicología pues está presente en todo lo que tiene que ver con comportamiento humano. Ujú. Sí. Ajá. Sí. Bueno, ahora sí, con la siguiente pregunta dice, ¿cómo maneja la intervención psicológica en casos que involucran las necesidades legales como psicosociales desde el campo en el que se desempeña? Bueno, eso dependiendo del usuario que yo voy a evaluar. Si, por ejemplo, en forense, a veces evalúo victimario, que es el acusado, o a veces evalúo a la víctima. La víctima puede Ujú. ser menor de edad o puede ser mayor de edad. Cuando me encuentro frente a un victimario, se solicita permiso mediante un oficio a la fiscal. eh, También se solicita a la estación donde se encuentre recluido o si está en la cárcel, a la directora de la cárcel, que por favor me permitan el ingreso para hacer mi respectiva evaluación. Ese es el primer paso que se hace, procedimiento. Obviamente debo correr traslado de mi tarjeta profesional, de mi hoja de vida, para que ellos me autoricen el ingreso. Y pues ellos mediante un oficio me autorizan, ¿sí? Eh, Siempre he dicho, cuando uno trabaja con acusados, uno no puede ser ingenuo, hay pues que mantener una distancia, hay que pues tener cuidado también a la hora de evaluarlo, ser muy meticulosos, llevar consentimientos informados, todo debidamente diligenciado. A veces se graba la entrevista, a veces no es necesario. Cuando es Mm. aplicación de prueba, pues no es necesario porque pues eso se reserva, ya es un concepto que se emite y ya pues es el profesional el encargado y también el que tiene la responsabilidad del concepto que emite. Cuando son menores de edad, pues ya tiene otro proceso porque cuando se evalúa menores de edad, se tiene que hacer un proceso con Defensoría de Familia, ellos son los que autorizan eh, poder intervenir a un menor de edad y esto es de la mano con bienestar familiar. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a aplicar una prueba a un menor de edad, debo solicitar mediante una audiencia con un juez de control de garantías
a un defensor de familia que me permita hacerlo. Si ellos me autorizan, se puede hacer, si no, no, ¿sí? Ah, ok. También hay que pues tener autorización de su representante legal, que en este caso pues puede ser la mamá o su cuidador, porque a veces están niños que tienen custodia de las abuelas o las tías, entonces también tiene que su representante legal permitirme hacerlo. Las pruebas que se implementen con menores de edad son previamente evaluadas por un defensor de familia. Es decir, yo tengo que montar un plan de intervención y correr traslado a ellos para que ellos digan si le autorizamos, si esa prueba es estandarizada, si no es estandarizada. Y pues dependiendo de lo que ellos me den respuesta, se puede evaluar la víctima. Cuando ya es una persona adulta, una mujer o un hombre adulto de víctima, pues sí, ya solamente se hace su firma de consentimiento informado y se procede a hacer pues la respectiva evaluación para hacer un informe pericial. Ah, ok. Ok. Oh, listo. Gracias. Entonces, en cuanto al campo en la práctica profesional, tengo la siguiente pregunta. Ujú. Dice, ¿cuáles son los principales retos que ha enfrentado al trabajar en la intersección entre psicología y derecho? ¿Cómo has abordado? Bueno, yo creo que lo más complejo es, yo siempre he dicho que la psicología humaniza el derecho, ¿sí? Pues para los profesionales del derecho, que por lo general son los fiscales y todos los fiscales, los jueces, en su mayoría son abogados. ¿Qué pasa el Mm, abogado? El abogado es muy tema legal, muy tema código penal, muy tema inhumano, ¿sí? sí. Eh, de pronto ellos no ven que, por ejemplo, si una persona comete un delito, pues tiene una historia de vida, de pronto tuvo un trauma de niño, fue víctima también de muchos abusos o creció en un contexto que lo volvió un criminal, ¿sí? Entonces, ese es un reto muy grande a la hora de usted presentarse a una audiencia y hablar de un acusado, de alguna persona, porque a ellos no les interesa, ¿sí? Ujú. Entonces, pienso que ya, por ejemplo, cuando yo ya empiezo a participar en audiencias, ya el tiempo que yo llevo, pues ya muchos jueces me distinguen, entonces ya yo veo que ellos tienen otra forma de ver las cosas, ¿sí? O sea, eh, más De humana, pronto un ¿sí? Hay poco una más cercana. humanización, exacto, ya piensan también más en que sí, bueno, es una persona que está privada de libertad, pero tiene una familia, pues también hay unos niños, los niños también tienen los mismos derechos que los otros niños, así su papá pues haya cometido un delito, ¿sí? Sí, Entonces, transformar todo eso, o sea, tras de que a nivel Colombia hay mucho estigma con la salud mental, ahora imagínate en la parte judicial, en donde pues también tenemos un tema de excesiva, yo digo, hacinamiento también de casos, porque un fiscal a veces tiene 1.300 1.400 casos y no se toman el trabajo, ¿verdad?, de hacer un debido proceso, de dar lectura, a veces es un tema de copia y pegue, ¿sí? Entonces también ujú, concientizar, cuando uno entra a intervenir, a veces yo soy contraperito de los procesos que hacen en fiscalía, mm, ¿sí? Entonces ellos también toman conciencia, bueno, estamos haciendo mal el ejercicio porque vea, acá la psicóloga forense tiene razón porque uno trabaja bajo la ley y uno encuentra a veces que copian mal los nombres, que se copiaron de otros, y entonces todo eso también hace como sí, que dar a conocer la falencia tan grande que hay a nivel de derecho, ¿sí? Del derecho, ok, de todo el tema legal, ¿sí? Y pues afortunadamente, pues desde que la psicología jurídica está también allí, ha permitido pues tener en cuenta todos estos factores y reorganizar. De hecho, ya muchos jueces han estudiado psicología, se han especializado en psicología forense, aparte de ser abogados, porque necesitan tener conocimiento con respecto a las pruebas que uno aplica, porque si un perito va y ellos mm, no saben del tema, pues no pueden tomar sí. una decisión. Entonces hoy día ya los jueces incluso hacen diplomados en pruebas psicológicas forenses, ¿sí? Ya se empiezan a capacitar los fiscales, todo. Ujú. Ah, sí, claro, pues bueno, entonces, como segunda pregunta dice,
¿Cómo influye el sistema judicial en las decisiones que toma el profesional psicosocial? ¿Y qué tensiones ha encontrado entre los objetivos legales y los psicosociales? Bueno, una pregunta bastante importante. Resulta que, pues, cuando uno hace un informe pericial, uno es imparcial, ¿sí? O sea, realmente no trabaja uno para la defensa. Si, por ejemplo, estoy con una persona que está siendo acusada, yo presento mi informe, pero quien toma la decisión es el juez, ¿sí? Entonces, Ujú, por eso, el psicólogo que presenta un informe tiene que ser muy contundente, tiene que ser muy técnico científico para que a través de ese informe el juez pueda tomar una decisión, pero no es el psicólogo el que la toma, ¿sí? El psicólogo tiene la función de demostrar que lo que está diciendo en su informe es así. Y eso no se hace solamente pues exponiendo el caso, sino mediante pruebas psicológicas, mostrando esas pruebas en audiencia. Bueno, yo hice este procedimiento arrojó esto, esta prueba es validada, está acreditada científicamente a nivel internacional. Cuando yo hablo técnicamente ante un juez, pues posiblemente yo pueda lograr que ese juez tome una buena decisión, ¿sí? ujú, Entonces realmente pues uno es un perito, pero pues quien toma la decisión es el juez, claro, dependiendo del trabajo que se haga. Si entonces si uno hace un buen trabajo, pues posiblemente se pueda tomar una buena decisión, porque un psicólogo no puede trabajar, digamos, para algún lado. No, es que yo voy a defender a este señor y este señor, no. Se entrega una información de acuerdo a la solicitud y es el juez el que decide qué hacer. ¿Qué desafíos he ujú, enfrentado? A veces los jueces no son imparciales, ¿sí? De pronto ujú, vienen de audiencias anteriores, entonces tienen como ciertos roces con los abogados, con los fiscales, entonces no les permite tomar una decisión clara. A veces pues ujú, han sido injustos con personas y pues uno ahí no se puede meter. Digamos, a uno le abren un espacio dentro de un juicio oral, así se llama el juicio donde uno interviene, donde uno sustenta el informe, y simplemente pues uno termina de exponer, le hacen uno un contrainterrogatorio que lo hace ya sea el fiscal o el juez, y le hacen uno un interrogatorio que lo hace el abogado, pero hasta allí. Ya no puedo yo, ya uno se debe retirar de la audiencia, ya no puede uno seguir allí, entonces pues es muy difícil a veces poder hacer algo al respecto. ok, Ok, sí es un tema muy extenso, el tema de la psicología, y no pareciera. Sí, Como bastante, cuarta sí. pregunta, en la ética y toma de decisiones, hay una pregunta que nos dice, en situaciones legales complejas donde hay que equilibrar las necesidades del sistema judicial con las del individuo o la comunidad, ¿cómo mantiene la ética profesional? Bueno, realmente en el área jurídica esto es muy complejo, ¿sí? Bastante complejo, porque pues como profesional realmente debo cuidar pues mi tarjeta profesional, ¿sí? Entonces Sí, pues a veces uno quisiera ayudar en ciertos casos, pero pues hay que tener cuidado porque pues entonces uno también tiene una implicación jurídica, entonces pueda que yo ayude a esa persona, pero me quedo sin tarjeta profesional, ¿sí? mm, Entonces, realmente siempre hay que actuar con mucha ética, ¿sí? Nosotros nos rige un manual de ética y deontología, regirse mucho por lo que dice allí, hasta dónde uno puede llegar, eh, qué procedimientos uno puede hacer, ¿sí? Porque cuando uno está en el ámbito jurídico no es como en el comunitario, que de pronto yo hago algo y pues no va a tener una implicación, no. Sobre todo porque ujú. cuando usted se presenta ante una audiencia, hace un juramento y pues todos los procedimientos que allí se presentan también tienen que tener una rigurosidad, tienen que tener un método científico, ¿sí? Yo siempre trato de hacer las cosas la forma más correcta que se pueda, ¿sí? Eh, Siempre digo, hay una comunidad, pero pues esa comunidad también pues tiene que ser consciente que hay unas leyes, que hay una forma
de comportarse adecuadamente, que toda la sociedad debe saber que hay lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Sí. Entonces, digamos, hay, digamos, un componente ahí más emocional, como que, ay, pobrecita la persona, ¿sí? Pero, Mm, pues vuelvo y digo, un psicólogo no puede ser ingenuo en esos temas, ¿sí? Digamos, sí, que pesar con la persona, de pronto no tuvo las herramientas, de pronto no tuvo el apoyo, pero si yo me pongo a pensar, pues entonces yo también voy a tener una implicación, a mí también me están vulnerando unos derechos porque esa persona está afectando a la sociedad y yo hago parte de la sociedad, ¿sí? Entonces mm, hay que priorizar siempre lo que está correcto, ¿sí? Independientemente de que la persona pues tenga la necesidad o que de pronto su comportamiento eh, no sea el adecuado por sí solo, sino porque tiene una problemática social, tiene unos traumas, ¿sí? Ahí entra todo el tema que es política criminal, que ya más bien a partir de todas esas cosas que se encuentren, pues se tienen que crear políticas a nivel social, ¿sí? A nivel criminal. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Se nos está presentando esta problemática social porque ya cuando una conducta se sale de las manos se convierte en una problemática social, como el consumo de drogas, sí, que es una problemática social. Entonces ya se empieza a saber desde lo social, desde las leyes establecidas, sí. No ujú. individualmente porque pues eso puede generar un problema para el profesional. sí, ahí lo emocional como que no tiene que ir ahí No, ligado para nada en estos temas. no, no porque pues además que lo emocional de pronto lo puede hacer a uno actuar ingenuamente, ¿sí? Sí. Pues muchas veces eh, hay muchas personas manipuladoras sí, Mm, en los contextos sociales, en los comunitarios. Si nos encontramos, por ejemplo, frente a un sociópata, que es una persona que se desenvuelve en la parte social, que fue formada, ellos son muy manipuladores. Entonces, si yo me pongo como a tener esa parte emocional, como que sí voy a ayudarle, como posiblemente esa persona vuelva y vencida o me haga algo. Y pues fue por el Ujú. tema de que se permitió y no se llevó como la rigurosidad o no se actuó jurídicamente con el debido proceso. Dot, con el y debido en proceso. medio de esto, ¿se ha enfrentado a dilemas éticos en su trabajo? ¿Cómo los ha resuelto, perdón? Sí, pues uno en varias ocasiones se encuentra con dilemas. Eh, pues una vez me pasó con un tema de abuso. A ver, la persona estaba privada de la libertad por acceso carnal violento, que es cuando hay penetración, ¿sí? Ujú. Mm, Eh, pero él, o sea, como dijera yo, él era culpable, pero ese no era el delito, ¿sí? O sea, él lo que decía era tocamientos, pero resulta que él tenía una relación con su víctima, ¿sí? O sea, ella consentía eso, ¿sí? Ujú. Pero, pero pues, digamos, para la ley eso no es coherente porque pues para la ley eso es abuso, ¿sí? Además que pues era una menor. Entonces Mm, ahí uno pero, se perdón, pero encuentra, por ser menor, sí, lo que pasa es que en ese caso yo tuve contacto con la víctima y ella me expresó que ellos tenían una relación, que a ella le gustaban los hombres mayores, que ellos no habían tenido relaciones sexuales, sino que ellos hasta ahora estaban empezando, ¿sí? Entonces ahí hay un dilema porque pues uno dice, bueno, y la persona era una persona muy buena, o sea, la persona acusada era socialmente muy querida, era una buena persona, ¿sí? Sino pues que se enamoraron, entonces, pues imagínate, uno no sabe ahí. La ley dice que la menor es ingenua, ¿sí? ujú. Y que la está haciendo, que la están manipulando, pero pues cuando yo entrevisté a la menor, resulta que ella tuvo un desarrollo hipersexualizado, de muy pequeña tuvo contacto con cosas de grandes, ella le gustaban las cosas de los grandes, le gustaban los mayores, sí, pero pues fue un Claro. dilema
pero pues tengo que darle razón a la ley, ¿sí? O sea, Ay, era un ¿Y dilema, cómo pero se pues resolvió? ¿Cómo se resolvió? no, la ley es clara. Pues yo podría ir a audiencia a demostrar eso, ¿sí? Yo fui a audiencia porque mi decisión fue, pues, ella incluso me pidió el favor que ayudara para que no estuviera en la cárcel, que era el irse en una relación, que, ¿sí? Y yo presenté mi caso, pues, como el tema explicando que ella tuvo una hipersexualización, que era algo que ella había consentido, porque a él lo denunció fue la abuela de la niña, o sea, del adolescente, porque no lo claro, quería, o sea, pero pues según las entrevistas que yo hice, eh, él era muy bien con ella, ellos tenían pues una relación, ¿sí? Entonces yo presenté ese informe, pero la ley no es clara, entonces la juez me dijo que no, porque independientemente de todo, como ella tenía, para cuando ellos iniciaron, era menor de 14 años, ella tenía 13. Cuando yo fui a mm, audiencia, ella ya era mayor, ella ya tenía como 15, 16 años. mm, Entonces, la juez tomó la decisión que no, que él tenía que pagar, sí. Entonces, Sí, internamente, pues uno se siente incómodo y es un dilema, sí, pues sí, ahí sí ya la como verdad, sí. lo demanda la ley, ¿no? O sea, se sí, apegan es a la ley y porque así lo dice, pero no Prima toman la en ley. consentimiento lo que realmente pasó o que ella consintió que eso pasara. Y así se han exacto. visto muchos casos. Por eso hay que tener cuidado. Entonces, yo le digo a las personas que hay que tener cuidado cuando, por ejemplo, se tienen ese tipo de relaciones. Igual él no era muy mayor para ella tampoco, pero era mayor de edad. Entonces, para la ley eso es abuso, ¿sí? Ujú. Entonces, eso es un dilema ético que hay también a la hora de uno actuar. Porque Y es cuando uno complejo. hace la investigación, uno se da cuenta pues que es una relación estable, que la persona no es ningún criminal, como le están pintando. De hecho, él le ayudaba pues a la familia de ella, sí, era una persona trabajadora, sí, entonces así se presentan muchísimos casos. Y pues uno Ujú. dice pues la ley en ese sentido no tiene compasión y dice que un menor de 14 años es vulnerable y por eso Ah, pues ok. hacen el proceso con la persona. Incluso los condenan en muchas ocasiones. Sí, Bastante complejo. bastante. Bueno, en cuanto al ámbito en las comunidades, le tengo la siguiente pregunta. En su Ujú. experiencia, ¿cómo puede el trabajo psicólogo jurídico ayudar a generar cambios sociales positivos, tanto a nivel individual como a nivel comunitario? Bueno, yo pienso que a nivel individual, eh, lo que pasa es que en la psicología jurídica, de pronto en lo comunitario, no es tenido tan en cuenta como muy visible, sino está inmersa en acciones, ¿sí? Por ejemplo, en políticas criminales, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo pues jurídicamente por las personas de pronto que tienen, crecen en contextos violentos, que crecen en comunas, ¿sí? Porque pues individualmente la psicología jurídica interviene ya cuando la persona está privada de la libertad, cuando la persona está en un proceso, ¿sí? Ujú. Comunitar, es más inmersa en temas de política criminal, donde también, por ejemplo, se hacen programas de prevención, promoción. Eh, yo, por ejemplo, con mis familias trabajo mucho, les cuento mucho los casos, les enseño todo el tema de rutas de atención, ¿sí? Y a nivel Mm, comunitario, pues todo el tema también de cómo es que estamos haciendo para cuando se nos presentan esos casos, ¿sí? ¿Qué cartas en el asunto estamos tomando? Por ejemplo, si estamos evidenciando que se están presentando abuso sexual, maltratos intrafamiliar y demás, ¿qué acciones estamos tomando? ¿Sí? Estamos protegiendo a nuestros niños, estamos tomando conciencia de que si no es mi hijo, yo también tengo ahí una función, porque todos
los mayores somos garantes de los derechos de los niños, garantes de los derechos de los de la tercera edad, garantes de los derechos de las mujeres, de los hombres, ¿sí? ¿Y qué estoy haciendo yo como comunidad o como territorio por transformar esos comportamientos? ¿Sí? Ah, Entonces, ok. pues pienso que es más por ese lado, sí, que Sí. la psicología jurídica y todo el tema de derechos humanos, porque pues nosotros trabajamos de la mano con derecho cuando intervenimos en familia, todo el tema de derechos de infancia, adolescencia, derechos humanos, ¿sí? Y eso también desde las comunidades de trabajo, ¿sí? Eh, jurídicamente yo a qué tengo derecho, ¿sí? Todo eso. Ah, ok. Listo. Entonces, pues, ¿podrías darnos algunos ejemplos de programas de intervención que haya liderado o que hayas participado? ¿O de pronto hayas tenido algún enfoque social o comunitario para la resolución de conflictos o protección de los derechos? Bueno, digamos, aquí se trabaja algo que se llama la olla comunitaria, ¿sí? Ujú. Que son como grupos focales, ¿sí? En donde pues a veces reunimos a personas que son víctimas, no sé, de abuso, de maltrato. Y en estos grupos focales se permite como un espacio de ventilación emocional donde la persona cuenta su historia y también escucha la historia de los demás, ¿sí? Para sensibilizar, para tomar de pronto decisiones al respecto. Así es lo que siempre se trabaja en comunidad, ¿sí? No es tan clínico, sino es más un tema de olla comunitaria en donde se hace un compartir. La olla comunitaria se hace un sancochito, se hace un compartir y se reúnen las familias porque esto también permite una interacción, ¿sí? Como un mecanismo de romper hielo, de sensibilización, de Ujú. entender que entre De todos confianza. estamos haciendo algo y que ahí entonces ya hay como unas fibras y ya entonces ahí más adelante sí podemos sentarnos a hablar de lo que cada uno le sucedió. Eh, Básicamente así se trabaja en la parte comunitaria. Nosotros siempre tratamos de normalizar estos procesos, ¿sí? Es decir, de hacerles entender que es normal a veces ser víctimas y que debemos ser escuchadas, orientados, ¿sí? Para que ellos también puedan tener como un espacio de ventilación emocional y no sientan temor o pena alguna. Ok. Ya para finalizar, la sexta pregunta tiene que ver para nosotros, los futuros profesionales. Ok. Dice, ¿qué habilidades considera fundamentales para un estudiante que desea especializarse en psicología jurídica? Bueno, la número uno es actuar con mucha ética profesional, ¿sí? Ujú. Yo les decía, incluso ayer tuve una entrevista, yo les decía que desafortunadamente en psicología jurídica uno no se puede darse el lujo de equivocarse, ¿sí? Porque está en juego la libertad de una persona, porque está en juego Prevención. eh, los derechos fundamentales de la sociedad. También si es una persona que, digamos, es abusador sexual, entonces pues si yo lo dejo en libertad, está en juego los derechos de los niños, el bienestar de los niños. Y además que hay una implicación porque uno jura, o sea, es bajo juramento que uno siempre se presenta, entonces tiene que actuar con mucha ética profesional, tener claridad sobre todo el código deontológico de psicología, qué procedimientos debe adelantar, cuándo se debe adelantar, todo el tema de consentimientos y asentimiento informado que es para menores, ¿sí? Ujú. Número uno. Número dos, un psicólogo jurídico debe conocer de derecho, ¿sí? Tiene que empaparse de la ley, tiene que conocer el código penal, porque yo no puedo ir a una audiencia a hablar de maltrato intrafamiliar y no saber ni siquiera cuál es el artículo que rige el maltrato Ujú. intrafamiliar. Entonces, pues por lo general en la especialización a uno le dan formación en derecho de familia y en derecho penal. Tienes que ser una persona muy ágil,
no ser ingenua porque usted se enfrenta a personas que están privadas de la libertad, que son manipuladoras. Entonces, un psicólogo jurídico jamás puede ser ingenuo. Siempre tiene que tener claro que está frente a presuntas víctimas y presuntos víctimas. Presunción. Nunca creerse, ay, ya es víctima, ya es la víctima, no. Porque hay que hacer una investigación primero. Así uno tenga ya una evaluación por medicina legal, así haya unos documentos. Uno es el que emite el concepto después de hacer la respectiva evaluación. ¿Sí? Debe conocer del área clínica, por supuesto, porque a veces nos enfrentamos a personas con diagnósticos, a personas que están tomando fármacos. Entonces, pues si yo no tengo conocimiento de qué es, digamos, un trastorno bipolar o una esquizofrenia o una ansiedad y depresión, no puedo, pues, de pronto emitir un concepto con relación a eso. Incluso, pues, ya también de parte un poco de lo que es farmacología. Hay personas que están consumiendo fármacos, entonces, pues, hay que también tener conocimiento, pero a medida que uno va ejerciendo también se va capacitando, a medida de cada caso pues también se va. Tiene que estar en constante preparación porque todos los días Sí, salen nuevas resoluciones, nuevas sentencias, cambian la forma de operar el sistema judicial. Entonces, si yo no estoy empapada de eso, pues seguramente voy a cometer un error a la hora de elaborar un informe o a la hora de sustentarlo. Entonces, tiene que estar en constante preparación y pienso que debe tener eh, la capacidad de enfrentar situaciones eh, de alto impacto, ¿sí? Porque uno acá no se enfrenta a casos suaves, por el contrario, hay casos bastante delicados, ¿sí? En los que hay que mantener pues la serenidad, en los que hay que mantener la calma, en los que hay que actuar de la mejor forma a nivel profesional, ¿sí? Y éticamente. Entonces, pues pienso que eso es, y yo siempre he dicho, si la persona le apasiona el área jurídica, lo va a hacer muy bien, porque yo pienso que de todo el tiempo que llevo en esto, ya llevo 8 años, y siempre que me presento a una audiencia, pues tengo nervios, porque está en juego muchas cosas, y porque además está de pronto también la confianza de una parte que pagó unos honorarios que pues no son nada económicos, la psicología jurídica es muy bien paga, pero pues también así es la implicación. Entonces, básicamente sería como eso. Y nada, prepararse muy bien porque eh, cada procedimiento, cada proceso, además hay que consignarlo, uno debe describir cada proceso que uno hace, a qué hora lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, de Mm, dónde sustrajo esa prueba, ¿sí? Entonces todo es muy detallado. De pronto en las otras áreas es más conceptual. Yo emito un concepto y ya no, acá sé describir cosa por cosa, qué sé, cómo se hizo, qué elementos se utilizó para el estudio, cuándo lo hizo, por qué lo hizo, cuándo elaboró el informe, cuándo aplicó la prueba, porque es un tema jurídico, entonces es más detallado. ok. Dot, ¿y qué consejo daría a los estudiantes que están motivados en trabajar en este campo, tanto como empleados o como independientes interesados en trabajar por el bienestar psicosocial de las comunidades? Bueno, eh, la verdad, soy sincera, a Colombia le falta mucho a nivel institucional en el área jurídica, ¿sí? Si hablamos del área penitenciaria, hay hacinamiento en las cárceles, no hay programas de reinserción, no hay programas sociales, o sea, hay, pero muy pocos, y es porque a veces son ciertas personas, bueno, por ejemplo, Joana Bamón es una de ellas, que es una actriz que trabaja todo el tema social en las cárceles, sobre todo en la cárcel del Buen Pastor, que es cárcel de mujeres, pero ujú. esto no se ve en todas las cárceles se ve un hacinamiento, se ve una problemática interna, incluso los mismos presos son los que mandan en las cárceles. Y a nivel, por ejemplo, fiscalía también no se cuenta con los profesionales para hacer intervención en muchas ocasiones, para hacer entrevistas, ¿sí? Entonces, pues si ustedes me preguntan a mí, yo qué consejo, trabajen independientes, ¿sí? Eh,
porque les va a permitir ejercer debidamente, ¿sí? O sea, bueno, ya si dicen, no, a mí me gusta la fiscalía, pues allá es más metódico, más mecánico, hay unos instrumentos establecidos que es el SATAC, pero es la repetición de la repetidera. En cambio, en la parte independiente, tú puedes aplicar un MMPI, un PAI, puedes aplicar un PLUCHI, o sea, las pruebas que consideres como profesional pertinentes, ¿sí? Entonces, es mucho más eh, técnico-científico para mi concepto el área independiente. Y pues yo definitivamente, o sea, digo que una de las mejores decisiones que tomé es ser psicóloga forense. Además, porque no es fácil serlo y muy pocas personas lo ejercen. Por ejemplo, en el departamento solo vemos 3 forenses, que es Ricardo Anave, que es el psicólogo, y él hace poco pues se especializó en forense porque él era clínico, que es el psicólogo de medicina legal de Arauca. Otra compañera mía, pero ya no ejerce porque ella es funcionaria, creo que es de la gobernación, y mi persona. Entonces, pues hay muy poca demanda, entonces eso es muy bueno porque pues Interesante. esto permite esto. Hay un segundo que me están llamando. Listo, qué pena, es que me están llamando. Entonces, Tranquila. eh, eh, digamos que pues eso hace que sea muy bien paga. Entonces, por ejemplo, uno por un Sí, casito se puede ganar 4 millones, 5 millones de pesos, ¿sí? Adicional a eso, pues a veces hay que hacer desplazamientos, entonces uno también eso lo cobra adicional porque pues el trabajo no es fácil y no hay mucha demanda. Y pues realmente uno se va formando en el área, se va formando, usted va creando relaciones, usted ya, entonces los jueces ya la conocen cuando usted se presenta, porque también usted tiene que ujú, ganarse como un prestigio, si usted tiene una hoja de vida y usted a medida que va presentándose en los casos, ya entonces usted empieza a darse a conocer. Yo, por ejemplo, no hago publicidad como forense, o sea, las personas que me conocen es porque pronto yo intermedio en una audiencia o porque el abogado, pero no porque yo haga publicidad, porque pues como también trabajo en ICBF, ¿sí? Y nada, pues es una carrera, una especialización muy chévere a las personas que les gustan las leyes, ¿sí? Que de pronto eh, también les gusta el derecho, es una muy buena opción y para mí me parece maravilloso este área, muy, 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 muy chévere. no, y cuando estudió psicología, ¿ya tenía en mente especializarse en Sí, psicología forense? desde que empecé a estudiar, porque a mí me gustaba el derecho, ¿sí? Pero que no me gustaba el derecho, lo que les comentaba, lo inhumano. Como que, por Ah, ejemplo, si a mí ok. me llegó un caso y así sea culpable, yo lo defiendo porque pues ese es mi trabajo. En cambio, desde Sí, psicología, no, desde psicología forense, tú tienes toda la potestad de decidir en qué caso puedes intervenir, en caso no. Entonces, a ti te llaman como forense, bueno, tenemos este caso y uno puede decir, no, no, no voy a trabajar en ese caso porque mi ética profesional no me lo permite o porque no estoy en la Sí, claro. obligación, ¿sí? Ujú. Entonces, claro, ya uno sabe bastante eh, de derecho penal. Yo, por ejemplo, acá en Saravena he trabajado con varios abogados, con Alex Argüello, con Anderson Roa, con Alexis Arevalo. Eh, ya uno tiene una trayectoria, así con el doctor sí. Vega. En Arauca, pues también ya me llaman, pues ya me distinguen. He trabajado y desde la fiscalía también, acá, por ejemplo, los fiscales a veces están en procesos de conciliación y mandan a las personas a un proceso psicológico, pero tiene que ser con un jurídico, porque uno conoce, digamos, cómo presentar el informe. Entonces ellos Ujú. pueden ir a un clínico, pero el clínico va solamente a presentar unas historias clínicas. Y ellos, como la ley les exige que el informe tiene que tener unos parámetros, entonces nosotros somos los que nos entrenan en la especialización de cómo Como tal. hacerlos. También les recomendaría estudiar en una buena universidad porque para mí sí es importante
la práctica en lo Influyente. jurídico, por supuesto, de los entrenamientos, porque a ir a una audiencia no es nada fácil. Entonces hay que ir a una academia en donde lo entrenen a uno, donde lo preparen para los contrainterrogatorios, porque un perito simplemente es atacado por el fiscal, por el juez, sí, por la contraparte. Entonces, entrenar mucho, o sea, prepararse muy bien para eso, hace la diferencia. Ok, doc. Muy interesante esta Sí, especialización. Sí. Ya tenemos una opción ahí lista para hacer, sí, es Yamili. muy buena. Yo pues siempre quería y además pues tuve la fortuna de tener un excelente profesor de psicología jurídica y forense. Él ahorita es el presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos, que es el psicólogo Mm, Raúl Jiménez. Y él era, pues cuando yo estudié, trabajaba también criminalística en la policía y él era, cuando eso era miembro del Colegio Colombiano, pero no era todavía el presidente. Y mm, él me hizo pues apasionarme por el tema porque él me decía que pues era muy amplia, la psicología jurídica es muy amplia, ¿sí? Porque uno puede trabajar en la parte penitenciaria, en la parte policial, en la parte familia, en la parte forense, ¿sí? Entonces, ujú, por ejemplo, hay casos en los que uno solamente por ser jurídico es el único que puede intervenir. Por ejemplo, cuando hay temas en la notaría también a veces necesitan de psicólogos forenses cuando hay temas de herencias y quieren pasar mm, a personas de la tercera edad por interdictos, ese concepto lo tiene que dar es un jurídico, ¿sí? O sea, que la persona no está en la capacidad mental para firmar o para dar una herencia, pero tiene sí. que tener un psicólogo, pero jurídico. ¿Por qué? Porque tiene que ser conocedor de la ley, ¿sí? De cómo Ah, funciona esa ley. Lo mismo en forense, en tema de familia también. Entonces, sí, esta área es muy, muy... Y otra cosa, pues que yo pienso que en Colombia es importante porque aquí, siempre lo he dicho, los sueldos son muy malos. En la parte forense ujú, uno gana muy bien. Y sí, resulta que a medida que usted se va acreditando, pues va ganando más. Sí, Y es yo, por verdad. ejemplo, conozco peritos que cobran por un caso 10 15 millones, porque ya son peritos de mucha trayectoria, porque, ¿sí? Entonces ujú, eso también anima. Y de verdad que eso es una Bastante. ayuda para uno. bastante económico. Sí, Ah, bueno, pues Dot, la Dos, verdad, muy interesante todo el tema de la psicología en contexto jurídico. El campo es bastante amplio, como su merced lo dice, bastante complejo también. sí, Sí, me parece que es bastante complejo, que muy, como muy sorprendida todo lo que tienen que hacer. Y pues finalmente agradecerle por brindarnos este espacio, por quitarle pues espacio de su tiempo para colaborarnos también en nuestro proceso de formación hasta ahora como psicólogas, pero súper bien. ¿En qué semestre vas? ah, octavo, Ah, ya casi falta poco. ya casi. sí, ya casi. Sí, Súper. bueno, Muchas Chile, gracias, Dot, por su tiempo. Con Gracias todo por gusto. responder a nuestras preguntas, por darnos información que yo creo que es nueva para las dos, porque pues ujú, hasta ahora estamos como bueno, el tema de psicología jurídica es un tema nuevo para mí, de pronto también para mi compañera lo es, pero pues yo quedo satisfecha y quedo con la intriga, así como de querer saber más, qué sí, más se puede. Sí. Entonces sí, es los, algo muy gratificante. Nuevamente, muchas los gracias. pasos, Deseamos que esté muy bien y que pase una muy buena noche. Gracias a sí, ustedes. Que estén bonita muy noche, bien. muchas gracias. Igualmente. Gracias.